El amanecer se alzaba sobre las montañas de Sonora, tiñendo el horizonte con un oro que no provenía de la tierra, sino del cielo. El viento recorría los campos secos, llevando consigo el eco de oraciones olvidadas y promesas rotas. Nadie sabía que, en ese rincón del mundo, el destino estaba por revelarse bajo la forma de un muchacho de mirada tranquila y fe inquebrantable. Lo llamaban Elías, y aunque nada poseía, caminaba con la certeza de que Dios tenía un plan escondido entre las arenas del desierto. Aquel valle, perdido entre ríos de polvo y montes silenciosos, guardaba secretos antiguos. Muchos habían llegado buscando oro, riqueza, poder. Ninguno había hallado más que vacío y desesperanza. Pero esa mañana, el aire olía distinto. Era un aroma a tierra nueva, como si el cielo hubiera decidido escribir una historia con las manos del hombre más humilde. 3 figuras cabalgaban a lo lejos: don Ramiro, el militar cansado; Mateo, el rebelde endurecido; y Elías, el joven de ojos que reflejaban fe. No eran amigos, apenas compañeros de viaje unidos por la necesidad y la ambición. Creían ir tras un tesoro, sin imaginar que estaban cabalgando hacia su redención. El polvo se levantaba bajo los cascos de los caballos, como incienso que se eleva al cielo. El silencio del desierto era engañoso. Entre las piedras dormían ecos de antiguos pecados, y sobre ellas brillaba la promesa del perdón. Elías miraba el horizonte y sentía que el viento le hablaba: donde termina la codicia, comienza la fe. Sus compañeros no lo oyeron, pero el alma del muchacho ya comprendía que ese viaje no sería de oro, sino de transformación. En los pueblos cercanos, corrían rumores de un valle maldito, donde los hombres desaparecían y solo quedaban sus sombras. Nadie sabía que aquel lugar, en realidad, era un altar disfrazado de desierto. El oro no brillaba bajo la tierra, sino en los corazones dispuestos a cambiar. Y Elías, sin saberlo, estaba destinado a encender esa llama. Mientras el sol subía, el mapa en manos de don Ramiro temblaba. No por el viento, sino por la inquietud que le causaban los ojos serenos del joven. «No entiendo cómo puedes confiar tanto en un Dios que no se ve», murmuró. Elías sonrió con dulzura. «Porque lo siento en todo lo que no entiendo». Mateo rió, incrédulo, sin saber que pronto aquella fe lo salvaría del abismo. El camino se estrechó, y frente a ellos apareció un valle cubierto de luz dorada, casi irreal. «Allí», dijo don Ramiro, «allí duerme el oro». Pero Elías sintió algo distinto, una calma profunda, una voz invisible que le decía: «Aquí comienza lo eterno». El joven apretó su crucifijo y respiró hondo, sabiendo que sus pasos no lo guiaba un mapa, sino el espíritu. Detrás, el cielo rugió con un trueno distante, como si Dios mismo quisiera anunciar el inicio de su obra. El desierto no sería el mismo, ni ellos tampoco. Había llegado la hora de descubrir que el verdadero tesoro no se toca con las manos, sino con el alma. Y así empezó todo: 3 hombres bajo el sol del norte, un valle envuelto en misterio, y un Dios silencioso que observaba desde la luz. Buscaban oro, y hallarían fe. El sol caía sobre los montes de Sonora como una espada encendida. 3 hombres cabalgaban levantando una nube de polvo que parecía fuego dorado. Llevaban rifles al hombro, miradas duras y un mapa arrugado que hablaba de un río escondido donde, según decían, el oro dormía. No buscaban redención, ni justicia, solo riquezas. Pero aquel desierto tenía memoria, y Dios también los miraba desde el silencio. Uno de ellos, el más joven, llamado Elías, guardaba un crucifijo de madera bajo la camisa. No lo mostraba, pero lo tocaba cada noche antes de dormir. Había seguido a los otros por hambre, no por ambición. Mientras los mayores discutían sobre las rutas y las posibles trampas, él rezaba en voz baja, pidiendo perdón por lo que aún no había hecho. En su interior, el oro no valía lo que valía la paz. El más viejo, don Ramiro, era un antiguo militar. Tenía cicatrices en la cara y en el alma. Juraba que aquel viaje sería su última conquista. «El oro me dará descanso», decía,
sin saber que lo que lo esperaba no era descanso, sino una lección. El tercero, Mateo, era puro fuego y orgullo. Había matado más veces de las que podía contar y reía cuando el miedo visitaba a los demás. El desierto, sin embargo, no se rinde ante las armas. Al caer la tarde, un viento seco comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un olor a tormenta y a destino. Los caballos relinchaban, nerviosos, como si sintieran algo más allá del horizonte. «Es solo viento», dijo Mateo, escupiendo al suelo. Pero Elías sintió algo distinto, una presencia, una promesa. Montaron campamento junto a unas rocas grandes, buscando refugio. Don Ramiro sacó su cantimplora y brindó por el oro que pronto sería suyo. Elías no levantó su copa. En su lugar, tomó su crucifijo y miró al cielo. Las nubes formaban una cruz inmensa, y por un instante creyó escuchar una voz que decía: «No busques oro donde duerme la fe». Aquella noche, mientras los otros dormían, Elías caminó hacia el río. Las estrellas se reflejaban en el agua como monedas de luz. Se arrodilló y oró: «Señor, si esto es pecado, muéstrame el camino de regreso». El viento sopló con más fuerza, y las brasas del fuego temblaron como si respondieran. En ese instante, supo que algo estaba por cambiar. A la mañana siguiente, los encontró un anciano de barba blanca que caminaba con un bastón de olivo. Venía del norte, descalzo y sin miedo. Los hombres lo apuntaron con sus armas, pero él no se detuvo. «Buscan oro», dijo el viejo, «pero el oro no lo salvará del polvo». Mateo se burló. Elías, en cambio, bajó su arma. El anciano les ofreció agua y palabras. «Donde el río se curva, encontrarán lo que vinieron a buscar, pero no será oro, será verdad». Don Ramiro rió con desprecio, pero algo en los ojos del anciano lo hizo guardar silencio. Había una paz imposible en aquella mirada. Una certeza que ni las balas podían quebrar. Elías quiso saber más, pero el anciano solo sonrió. El desierto enseña con sed. No todos sobreviven para entender su lenguaje. Después, se perdió entre las dunas, dejando un aroma a romero y misterio. Nadie volvió a verlo. Sin embargo, en los días siguientes, cada palabra suya comenzó a hacerse real. El río que buscaban apareció 3 jornadas después. Pero no era como lo imaginaban. No había oro, solo un valle silencioso con una pequeña capilla abandonada. Las paredes, cubiertas de polvo, reflejaban la luz del amanecer como si estuvieran hechas de oro viejo. Elías sintió que sus rodillas temblaban. Aquí está lo que debemos hallar». Mateo maldijo, golpeando las piedras con rabia. «Nos engañaron, el oro no existe». Pero don Ramiro observó la capilla con un temblor extraño en las manos. En el altar, una Biblia abierta mostraba un versículo subrayado: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Elías sonrió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «El oro no está bajo la tierra, está dentro del alma». Mateo lo miró con desprecio. «Eso no nos llenará el estómago». Pero don Ramiro guardó silencio. Algo en su pecho se quebró, y por primera vez en muchos años, dejó caer el rifle. Aquella noche, durmieron bajo las estrellas, con más preguntas que respuestas. Elías rezó por los 3, pidiendo que el desierto no los tragara antes de que entendieran su propósito. No sabía aún que ese viaje era un llamado divino, un camino que los pondría frente a la fe más grande que las armas. Y así comenzó la historia. 3 hombres que buscaban oro, y hallaron a un joven cuya fe era más fuerte que el fuego, más firme que las rocas, más pura que cualquier tesoro. El amanecer llegó lento, cubriendo el valle con una neblina dorada. Elías fue el primero en despertar. Caminó hasta la capilla y empujó la vieja puerta de madera, que crujió como si hablara. Dentro, el silencio tenía peso. Había bancos rotos, un crucifijo sin brazo, y un aroma leve a incienso antiguo. En el altar,
La Biblia seguía abierta en la misma página y la luz entraba justo sobre ella. Dios tenía un plan, murmuró el joven. Don Ramiro se acercó con paso pesado. Miró los muros, las grietas y un viejo retrato cubierto de polvo. Era un sacerdote de rostro bondadoso, sosteniendo un rosario. Aquí debió vivir un hombre de fe, dijo. Mateo rió. Y de hambre también. Pero nadie respondió. El eco de su burla se apagó, como si el valle no tolerara el desprecio. En el suelo había un cuaderno de cuero, cubierto por la arena. Elías lo recogió con cuidado. Dentro, las páginas hablaban de tiempos de guerra, de soldados perdidos y de milagros pequeños. Este sacerdote ayudó a hombres que venían buscando oro y terminó dándoles fe, leyó. Don Ramiro se quedó quieto. La historia del diario era un espejo del presente. El oro de este valle, decía una línea, está en las almas que se redimen antes de morir. Mateo bufó y salió de la capilla. No soportaba la idea de que su viaje tuviera un propósito distinto. Para él, la fe era una excusa de los débiles. Pero el anciano del desierto ya había plantado una semilla en su corazón, aunque él no lo sabía. Elías siguió leyendo mientras el viento movía las cortinas rotas. Vendrán hombres con armas, y uno de ellos tendrá un corazón limpio. Él será mi respuesta. Aquellas palabras hicieron que se detuviera. ¿Podría referirse a él? Su pecho ardía. Sentía que el sacerdote aún hablaba, más allá del tiempo y del polvo. Al mediodía, una tormenta se levantó sobre el valle. Truenos, relámpagos, el rugido de la tierra. Los caballos se inquietaron, y Mateo corrió a asegurar las monturas. Nos maldijeron, gritó. Pero Elías solo levantó la cruz y rezó. Don Ramiro, temblando, se arrodilló por primera vez en 20 años. Si esto es una prueba, Señor, no me dejes morir con el alma vacía. El agua cayó con fuerza, limpiando el polvo, deshaciendo el camino. Cuando la lluvia paró, el valle resplandecía. Las piedras brillaban como si fueran oro. Mateo no podía creerlo. Y miren, está lleno de oro, corrió hacia el río, pero al tocar las piedras, descubrió que eran solo reflejos de la luz. Oro falso, belleza verdadera. Elías sonrió. Dios nos muestra lo que deseamos, para enseñarnos lo que realmente vale. Esa noche, encendieron una hoguera dentro de la capilla. Elías leyó en voz alta una oración del diario. Hablaba de perdón, de hombres que habían matado y aún podían ser salvados. Don Ramiro lloró en silencio. Maté a muchos, hijo, por órdenes, por miedo, ¿crees que Dios puede perdonar eso? Elías lo miró con ternura. Dios perdona antes de que pidamos. Solo espera que abramos el corazón. Mateo escuchaba desde la puerta, su sombra recortada contra la luz del fuego. Quiso marcharse, pero algo en sus manos lo detuvo. Sentía temblar el rifle. La fe no detiene las balas, dijo con voz rota. Elías respondió sin levantar la vista. Pero puede detener el alma antes de caer. El silencio que siguió fue sagrado. En la madrugada, don Ramiro soñó con el sacerdote del retrato. Lo vio caminando por el valle, sembrando cruces en la arena. Cuando despertó, corrió al río, y allí, bajo el primer rayo del sol, vio una cruz de madera clavada en la orilla. Nadie la había puesto. Es una señal, dijo Elías. El viejo del desierto tenía razón. Elías comenzó a reparar la capilla. Con madera seca y fe. Cada clavo que hundía era una oración. Don Ramiro lo ayudaba, redimiendo sus pecados con cada golpe. Mateo observaba desde lejos, luchando contra una voz interior que no lo dejaba en paz. No puedo rezar, se repetía, no sé cómo. Pero el viento le susurró, empieza con silencio. Los días pasaron, y el valle cambió. Donde antes había abandono, ahora había canto.
Los pájaros regresaron, el agua del río brillaba limpia, y la vieja campana volvió a sonar con el toque suave de las manos de Elías. Los tres hombres seguían allí, pero algo profundo había comenzado a renacer. Una tarde, mientras el sol se escondía, Mateo se acercó al joven. ¿Por qué haces todo esto, si no hay oro aquí? Elías lo miró con calma. Porque aquí hay fe. Y eso es más valioso que cualquier tesoro. Mateo guardó silencio. Por primera vez en su vida, no tuvo una respuesta. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el viento cantaba, los tres hombres comprendieron que no habían llegado por casualidad. El desierto no los había traído por oro, sino por salvación. Y en el centro de esa revelación, un hombre humilde mostraba una fe más grande que las armas, más poderosa que el miedo. El sol volvió a levantarse sobre el valle, pero esta vez, la luz tenía otro color. No era solo amanecer, era renacimiento. Elías despertó temprano y salió a orar junto al río. Sus manos temblaban sobre el agua fría, y cada palabra que pronunciaba se mezclaba con el murmullo del viento. Gracias, Señor, por convertir la soledad en propósito. Detrás de él, don Ramiro lo observaba en silencio, sintiendo que aquella oración también era suya. Mateo, en cambio, no dormía bien. Soñaba con disparos, con hombres que caían, con el peso del oro que nunca llegaba. Cada vez que despertaba, veía la cruz de madera brillando bajo la luna. Intentaba no mirar, pero la cruz lo buscaba, como si lo estuviera llamando por su nombre. No quiero fe, solo quiero paz, murmuraba, sin entender que ambas eran lo mismo. Los tres trabajaban en la capilla durante el día. Reparaban muros, limpiaban bancos, plantaban flores silvestres a los costados del altar. Elías decía que cada semilla era un rezo vivo. Don Ramiro, al oírlo, sonreía por primera vez en muchos años. Quizás Dios también siembra hombres en lugares secos para ver si florecen, dijo. Elías respondió, y tú ya floreciste, viejo amigo. Una tarde, apareció un grupo de forasteros a caballo. Eran 6 hombres armados, cubiertos de polvo, con rostros duros. Venían buscando lo mismo que ellos habían buscado, oro. Dicen que aquí hay un valle maldito lleno de riquezas escondidas, dijo el líder, un hombre llamado Vargas, con cicatriz en la mejilla. Mateo los reconoció, antiguos compañeros de guerra y pecado. Elías salió a recibirlo sin miedo. Vargas apuntó su rifle hacia él. ¿Quién eres tú para cuidarle el oro a los muertos? Elías levantó el crucifijo. No cuido oro. Cuido almas. Los hombres rieron, pero la risa se apagó rápido. Había algo en los ojos de Elías que no podían mirar mucho tiempo. Don Ramiro se interpuso, recordando los días en que él mismo daba órdenes a hombres así. No hay oro aquí, solo tierra y fe. Entonces la fe morirá con ustedes, respondió Vargas. Mateo, al verlo, sintió una vieja furia despertar. Tomó su arma, pero Elías lo detuvo poniendo la mano sobre su hombro. No pelees con fuego, hermano. Déjalos ver lo que Dios quiere mostrar. Mateo bajó la vista. El gesto de Elías le dolió más que cualquier bala. Los hombres saquearon la capilla, buscando en los muros, levantando tablas, rompiendo bancos. No hallaron nada. Elías no los detuvo, solo rezaba. Don Ramiro intentó hablarles de perdón, pero Vargas lo empujó al suelo. El perdón no se come, viejo, escupió. Sin embargo, mientras reían, uno de los hombres se detuvo. Miraba la Biblia abierta en el altar. Jefe, mire esto. El versículo brillaba bajo la luz del sol que entraba por la ventana rota, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Vargas se enfureció, creyendo que era burla. Golpeó la mesa, pero la Biblia no se movió. El viento sopló con fuerza, apagando las antorchas. En la oscuridad, la cruz de madera resplandeció sola, como si ardiera con fuego celestial. Los hombres cayeron de rodillas sin entender por qué.
Elías caminó entre ellos, con voz serena. El oro que buscan ya los encontró. Está en el fuego que purifica, no en el metal que corrompe. Vargas lo miró, temblando. ¿Quién eres tú? Elías respondió, solo un hombre con fe más grande que sus armas. Nadie disparó. El silencio fue más poderoso que las balas. Uno a uno, los forasteros bajaron sus rifles. Algunos lloraron sin saber por qué. El viento parecía orar con ellos. Mateo, con los ojos húmedos, comprendió al fin lo que buscaba, no era oro, era perdón. Cuando la tormenta de polvo se calmó, los hombres se marcharon, dejando atrás las armas junto al altar. Elías no los miró partir, solo continuó reparando el muro. Don Ramiro dijo con voz quebrada, ese fuego no era destrucción, era Dios probando nuestra fe. Esa noche, el cielo se llenó de estrellas como nunca antes. Mateo se arrodilló por primera vez y rezó en silencio. Elías sonrió. El desierto habla con fuego. Si no temes sus llamas, encontrarás el camino. Y así, en el valle donde buscaban oro, comenzó a nacer una iglesia. No de piedra ni de oro, sino de hombres transformados por la fe. Elías levantó su mirada al firmamento y dijo en voz baja, el oro es fugaz, pero la fe es eterna. El viento respondió moviendo las campanas, como un amén que venía desde el cielo. El amanecer trajo calma, pero también un silencio distinto, como si el valle contuviera la respiración. Elías se levantó temprano para agradecer en oración, y mientras el sol ascendía, una bandada de aves cruzó el cielo en forma de cruz. Lo tomó como señal de que Dios aún los acompañaba. Don Ramiro encendió el fuego y dijo con voz tranquila, anoche entendí que el oro del alma se forja con lágrimas. Elías asintió. El dolor es el fuego que pule la fe. Mateo permanecía apartado. Aunque había orado por primera vez, algo dentro de él seguía inquieto. Cada vez que miraba el rifle en el suelo, sentía el peso de su pasado. Recordaba los rostros de aquellos que había herido, las noches sin sueño, el ruido de los disparos. ¿Podrá Dios perdonar tanto?, murmuraba. Elías respondió sin mirarlo, Dios no pesa los pecados, pesa la intención del corazón. Pasaron los días y los tres hombres comenzaron a ser visitados por viajeros. Algunos venían buscando refugio, otros consejo. La noticia del valle se había extendido como un susurro santo. Llegaban hambrientos, cansados, enfermos, y Elías los recibía con pan y agua, sin preguntar nombres. Aquí nadie paga, porque la gracia tampoco se compra, decía siempre. Un día llegó una mujer con un niño en brazos. El pequeño tenía fiebre y el rostro pálido. La madre, entre lágrimas, pidió ayuda. No había médicos ni medicinas, solo fe. Elías la llevó a la capilla, colocó al niño sobre el altar y rezó. Señor, si es tu voluntad, permite que este valle vuelva a ser testimonio de tu poder. Don Ramiro y Mateo se arrodillaron junto a él, uniendo manos como hermanos. Durante la noche, la fiebre del niño bajó. El aire cambió. Un aroma a flores silvestres llenó la capilla. La mujer lloró de alegría. Fue un milagro, dijo. Elías negó suavemente. Fue la fe. Don Ramiro miró al cielo con los ojos húmedos. Antes disparaba por órdenes, hoy me rindo ante una oración. Mateo, en silencio, sintió una paz que jamás había conocido. Con el tiempo, aquella mujer se quedó en el valle ayudando a cuidar la capilla. Su presencia trajo ternura y esperanza. El niño, al crecer, llamaba a Elías padre. Mateo lo observaba y pensaba que quizás la vida le estaba ofreciendo la segunda oportunidad que creía perdida. El viento traía el canto del niño y las campanas, mezclando inocencia con redención. Una tarde, sin embargo, regresó la sombra. Vargas, el hombre de la cicatriz, volvió al valle con otros tres. No venía a buscar oro, sino venganza. Quiero saber qué hechizo hiciste aquel día, gritó. Desde entonces,
mis hombres no duermen, escuchan voces. Elías lo miró con compasión. No fue hechizo, fue la verdad. Y la verdad duele antes de sanar. Vargas levantó el arma, temblando. Don Ramiro se interpuso, decidido a proteger al joven. Si vienes a matar, empieza por mí. Vargas dudó. La fe que emanaba del viejo lo desarmó más que cualquier bala. ¿Por qué no me odian?, preguntó entre sollozos. Elías respondió, porque aprendimos que quien odia cava su propia tumba. El silencio fue profundo. Vargas dejó caer el arma y cayó de rodillas. Lloró como un niño, pidiendo perdón. Mateo lo abrazó, y los demás lo siguieron. En ese abrazo, la guerra terminó. Elías cerró los ojos y agradeció. El perdón abrió el camino. Las palabras resonaron en el aire como un eco eterno. Después de ese día, el valle se convirtió en un refugio para almas cansadas. Hombres que habían sido soldados, buscadores de oro, fugitivos, todos hallaban paz bajo la cruz. Elías enseñaba a rezar con el ejemplo, no con palabras. La fe no se impone, decía, se comparte con gestos. Una noche, mientras contemplaban el fuego, don Ramiro habló con voz baja: creo que este valle fue siempre un altar escondido, esperando que llegáramos. Elías sonrió. Dios no nos trajo aquí para buscar oro, sino para encontrar propósito. Mateo miró las estrellas y dijo: y para descubrir que las armas solo sirven cuando las entregamos. El viento sopló suave, levantando el polvo del suelo. En medio de la penumbra, la cruz brilló con un resplandor leve, como si respirara. Dios tenía un plan, susurró Elías. Y aún no ha terminado. Aquella noche, todos durmieron con el alma en calma. El desierto había dejado de ser enemigo. Ahora era templo. El cielo se oscureció sin aviso. Aquella mañana, el valle amaneció envuelto en una niebla espesa que olía a presagio. Elías, de rodillas frente al altar, sintió que algo cambiaba en el aire. El fuego interior que lo guiaba comenzó a titilar como una vela en peligro de apagarse. Señor, no me abandones ahora, murmuró, pero el silencio respondió más fuerte que su oración. Don Ramiro también sintió la tensión del día. Había aprendido a confiar en los signos del cielo, y el cielo, aquel día, estaba inquieto. Elías, algo se aproxima, dijo con voz grave. Mateo salió a revisar el horizonte. Entre la neblina vio figuras borrosas, hombres a caballo, sin banderas, sin fe. No son los mismos de antes, advirtió. Vienen con intención de guerra. Los viajeros que se habían quedado en el valle corrieron a refugiarse. Elías salió al centro del camino con la cruz en alto. Los demás le gritaban que regresara, pero él no se movió. Cuando los jinetes llegaron, uno de ellos apuntó su rifle. Buscamos al hombre que dice que Dios le habla. Queremos verlo sangrar. Elías no retrocedió. El que busca sangre, pierde su alma. Las palabras encendieron la furia de los invasores. Dispararon al aire, y los caballos relincharon asustados. Mateo corrió hacia Elías, empujándolo detrás de una roca. No seas necio, te matarán. Pero el joven le respondió con calma: si mi muerte siembra fe, no será en vano. Don Ramiro apretó los puños, sintiendo la vieja tentación de tomar un arma, pero no lo hizo. Los disparos continuaron, rompiendo los muros de la capilla, haciendo volar polvo y piedra. Elías oraba en voz alta, y su voz se mezclaba con los truenos que comenzaban a rugir. Una tormenta de verdad se levantaba, no solo en el cielo, sino en los corazones. Mateo gritó: si Dios está contigo, haz que paren. Elías, con lágrimas, respondió: Dios no detiene las tormentas, enseña a caminar bajo ellas. El trueno retumbó con tal fuerza que los caballos se desbocaron. Los hombres armados huyeron hacia el río, pero el río crecido los arrastró. La lluvia caía con furia, limpiando la tierra. Mateo y don Ramiro corrieron a ayudar a quienes podían. Elías,
empapado, se arrodilló bajo la tormenta, agradeciendo entre sollozos. La fe no me salvó del peligro, me salvó del miedo. Cuando la lluvia cesó, el valle estaba transformado. El río había cambiado su curso, dejando al descubierto una roca enorme con forma de corazón. En su superficie, un brillo dorado se reflejaba bajo el sol que volvía. Mateo, al verla, exclamó, «El oro». Pero Elías negó con la cabeza. «No es oro. Es una promesa». Don Ramiro tocó la piedra y sintió el calor en sus manos. Late como si estuviera viva. Elías sonrió. «Lo está. Es el corazón del valle, el mismo que late dentro de cada uno de nosotros». Mateo cayó de rodillas, agotado. Entonces todo esto fue una prueba. Elías asintió. Dios prueba la fe cuando la esperanza parece perdida. Aquella tarde reconstruyeron la capilla una vez más. Los muros heridos parecían más fuertes que antes, como las almas que los levantaban. Elías escribió con carbón sobre la pared del altar, «No temas la tormenta. En ella se escucha la voz de Dios». Don Ramiro lo leyó en silencio y sonrió con serenidad. El niño, hijo de la mujer que se había quedado en el valle, se acercó con una flor en la mano. «¿Por qué Dios manda la lluvia?», preguntó. Elías lo alzó en brazos y dijo, «Porque hasta el polvo necesita llorar para ser tierra fértil». El niño rió, y su risa llenó el templo con una luz más pura que el sol. Esa noche, el fuego ardió otra vez, pero no de miedo, sino de gratitud. Mateo miró las brasas y dijo, «Ahora entiendo, el oro no se encuentra, se revela». Don Ramiro agregó, «Y el desierto no castiga, enseña». Elías cerró los ojos y respondió, «Porque el alma también es un valle que espera su lluvia». El viento volvió a soplar, trayendo consigo el canto de los grillos y el olor a tierra mojada. Elías miró al cielo y susurró, «Gracias, Señor, por darnos tormentas que limpian el alma». Y en la cima de la colina, una cruz brilló entre las nubes, como una promesa de que la fe seguiría siendo más fuerte que cualquier arma. Los días que siguieron a la tormenta fueron de una paz profunda. El valle resplandecía bajo una luz nueva, como si el cielo hubiera bajado a tocar la tierra. Las flores silvestres crecieron donde antes había ruinas, y el agua del río corría clara, cantando una melodía que parecía oración. Elías caminaba cada mañana entre los campos, con el crucifijo colgando sobre el pecho, agradeciendo en silencio. «Dios nos limpió con su lluvia», decía, «y en lugar de oro, nos dejó esperanza». Mateo, sin embargo, no encontraba descanso. Aunque había visto milagros, el peso del pasado seguía sobre sus hombros. Una noche se acercó al fuego donde Elías oraba. «He perdonado a otros», dijo con voz baja, «pero no puedo perdonarme a mí». Elías levantó la mirada. Nadie puede hacerlo solo. La gracia no se conquista, se recibe. Mateo lloró en silencio, y por primera vez dejó que alguien lo abrazara. Don Ramiro observaba esa escena con ternura. Había encontrado propósito en ayudar a otros. «Antes usaba mis manos para herir», decía, «ahora las uso para construir». Cada día enseñaba a los viajeros a reparar techos, a cultivar la tierra, a cuidar los caballos. Era su manera de servir a Dios. La capilla, antes vacía, ahora rebosaba de vida y trabajo. Una tarde, mientras limpiaban el altar, encontraron debajo una pequeña caja de hierro. Adentro, un rosario antiguo y una nota escrita con letra temblorosa, «Para el hombre que llegue al valle buscando oro, que encuentre a Dios primero». Elías se quedó en silencio largo rato. Luego dijo, «El sacerdote que vivió aquí sabía lo que vendría. Este valle no guarda tesoros, guarda destinos». Mateo sostuvo el rosario entre los dedos y sintió un calor profundo. «Esto perteneció a un hombre de fe», murmuró. «Y ahora te pertenece a ti», respondió Elías, sonriendo. «No porque lo merezcas, sino porque lo necesitas». Mateo se lo colgó al cuello con respeto, como si estuviera vistiéndose de nueva vida.
El rumor del milagro comenzó a correr más allá del desierto. Campesinos, pastores y viajeros llegaban desde pueblos lejanos. No buscaban oro, sino consuelo. Elías los recibía a todos, repitiendo, el corazón es la mina más profunda. Y Dios, el único que sabe extraer su luz. La capilla se convirtió en santuario, y la oración en el pan de cada día. Pero no todos creían. Un hombre joven, altivo, llegó una tarde y dijo con desprecio, esto es cuento. No hay milagros, solo coincidencias. Elías lo miró con dulzura. ¿Cómo puedes negar la fe si respiras sin verla? El joven se marchó riendo, pero a mitad del camino, su caballo tropezó y cayó. Elías corrió a ayudarlo, sin reproches. Avergonzado, el hombre se quedó en el valle 3 días, y al marcharse, se llevó una Biblia en el pecho y una lágrima en los ojos. Cada noche, las estrellas parecían más cercanas. Don Ramiro decía que el cielo se había mudado al valle. Dios se siente aquí, murmuraba. Está en el viento, en el agua, en la mirada del niño que ríe. Mateo añadía, y en el silencio que llega cuando uno deja de pelear. Elías, sonriendo, respondía, el alma, cuando cree, se convierte en oro. Un día, al amanecer, el valle despertó cubierto de luz dorada. Las piedras, los árboles, incluso el polvo, brillaban con un resplandor celestial. Los viajeros salieron de sus chozas, maravillados. Don Ramiro cayó de rodillas. El oro de Dios, gritó entre lágrimas. Elías abrió los brazos y dijo, no es oro, es la fe reflejada. El resplandor duró apenas unos minutos, pero bastó para grabarse en el corazón de todos. Desde ese día, los que habían vivido el milagro nunca volvieron a ser los mismos. Mateo dijo, buscábamos oro que se pudre, y hallamos fe que no muere. Don Ramiro añadió, el verdadero tesoro no brilla, ilumina. Elías escribió en su diario esa noche, la fe, cuando se comparte, se multiplica. Lo que el hombre llama pobreza, Dios llama pureza. Cerró el cuaderno y miró al cielo estrellado. Gracias, Señor, susurró, porque el oro del alma brilla incluso en la oscuridad. Y así, el valle que había sido campo de codicia se convirtió en tierra sagrada. No por lo que escondía bajo la tierra, sino por lo que revelaba en el corazón. El amanecer trajo un aire fresco y silencioso. Las montañas parecían más altas y el río más claro, pero dentro del alma de Mateo, aún quedaban sombras. Cada vez que se miraba las manos, recordaba el pasado que no podía borrar. Elías le dijo una mañana mientras reparaban el muro del oratorio, ¿crees que un hombre puede empezar de nuevo después de tanto dolor? Elías lo miró con ternura y respondió, no se empieza de nuevo, se empieza limpio. Mateo bajó la cabeza. Pero lo que hice, Elías lo interrumpió con voz firme, ya no importa lo que hiciste, sino lo que haces ahora. Dios no se queda mirando el ayer. Don Ramiro, que escuchaba desde el fondo, asintió con lágrimas en los ojos. Yo también fui soldado del miedo, hijo. Y sin embargo, mírame, sigo respirando, y cada respiro es una oportunidad de servir. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Mateo como luz. Esa misma tarde, tomó el rosario que colgaba de su cuello y se fue al río. Se arrodilló frente al agua y lloró. Las lágrimas se mezclaron con la corriente, y el reflejo del cielo pareció abrirse sobre él. Si estás ahí, Dios, dijo con voz quebrada, no me dejes volver a ser quien fui. Y el viento respondió suavemente, no necesitas ser otro. Solo deja que te transforme. Elías observó desde lejos, sabiendo que aquel momento era sagrado. Ningún milagro brillaba más que el de un corazón rendido. Don Ramiro se unió en oración silenciosa, y el valle entero pareció detenerse. Hasta los pájaros guardaron silencio. Mateo regresó al anochecer, con la mirada tranquila. He dejado mi pasado en el río, dijo. Y el río lo ha llevado lejos. Los días siguientes fueron de paz.
Mateo ayudaba a los viajeros con una sonrisa nueva. Construyó un pequeño pozo junto a la capilla para que nunca faltara agua y en la piedra escribió: el que bebe de esta fuente, encuentra descanso. Don Ramiro lo bendijo con la señal de la cruz. El oro que buscabas, hijo, era esto: servir. Sin embargo, el enemigo más difícil no era el pecado, sino la duda. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Mateo dijo: ¿y si todo esto termina, y si el valle vuelve al silencio? Elías respondió con calma: la fe no depende del valle. Depende del corazón. Aunque la tierra se apague, si hay una llama en ti, el milagro sigue. Don Ramiro, que ya sentía el peso de los años, comenzó a debilitarse. La fiebre lo visitó con fuerza, y Elías se quedó a su lado noche tras noche. No temo morir, dijo el viejo, solo temo no haber hecho suficiente bien. Elías le tomó la mano. Has hecho más de lo que imaginas. Dios mide la intención, no la cantidad. Una madrugada, mientras el cielo se teñía de rosa, don Ramiro pidió ver a Mateo. Hijo, prométeme que seguirás cuidando el valle, que mantendrás viva la fe. Mateo lloró. Lo prometo, viejo. Don Ramiro sonrió débilmente. Entonces ya puedo descansar. Cerró los ojos, y una paz profunda llenó el lugar. Elías rezó en silencio, el perdón abrió el camino. El entierro fue sencillo. Lo sepultaron junto al río, donde el agua canta. Sobre la tumba, colocaron una cruz hecha de ramas y una inscripción: aquí descansa quien cambió su espada por una oración. Mateo permaneció de pie largo rato, con la mirada perdida en el horizonte. El oro se oxida, murmuró, pero la fe del justo permanece. Aquella noche, una lluvia suave cayó sobre el valle. No era tormenta, sino bendición. Cada gota parecía brillar con luz propia. Elías miró al cielo y susurró: el cielo se abre cuando un alma regresa a casa. Mateo lo acompañó en silencio, y en medio de la lluvia, el valle olía a eternidad. Desde entonces, cada amanecer traía un canto nuevo. Elías sentía que el tiempo se acercaba a su propósito. Había algo en el viento, una promesa que se cumplía paso a paso. Sabía que las pruebas no habían terminado, pero también sabía que, con fe, ya no había miedo. El corazón del valle, la roca dorada junto al río, seguía latiendo. Cada cierto amanecer brillaba como si respirara. Y así entendieron que don Ramiro no se había ido, solo se había vuelto parte del milagro. Pasaron los meses, y el valle se transformó en un santuario de almas redimidas. Donde antes había silencio, ahora se escuchaban cantos, risas de niños, y el murmullo de oraciones que subían al cielo como humo de incienso. Elías caminaba cada mañana con paso sereno, saludando a los viajeros que llegaban buscando consuelo. Nadie lo llamaba padre, pero todos lo veían como un pastor enviado por Dios. Mateo se había vuelto su compañero más fiel. Ya no cargaba armas, solo herramientas. Construía refugios, arreglaba cercas, enseñaba a los niños a rezar antes de dormir. Cuando sirvo, decía, siento que mi alma respira. En su rostro, antes endurecido por el pecado, ahora había paz. La fe lo había devuelto al mundo. Una tarde, mientras el sol descendía sobre las montañas, apareció un grupo de jinetes con banderas blancas. Venían desde un pueblo lejano, buscando ayuda. Una peste ha caído sobre nuestras tierras, dijo el líder, con la voz quebrada. Los niños mueren, y los hombres pierden la fe. Elías bajó la cabeza y respondió: el valle está abierto para todos. Donde haya dolor, debe haber esperanza. Elías y Mateo prepararon el viaje. Empacaron agua, medicinas y pan. Antes de partir, se arrodillaron frente a la tumba de don Ramiro. Viejo amigo, dijo Elías, nos enseñaste a no temer. Hoy seguimos tus pasos. El viento sopló suave, moviendo las flores sobre la cruz, como si respondiera: vayan con fe. El camino fue largo y duro. Atravesaron montes, ríos,
y días de sol ardiente. Mateo, aunque cansado, no se quejaba. Cada paso es una oración, repetía. Al llegar al pueblo, hallaron casas vacías y rostros llenos de miedo. Nadie se atrevía a hablar. Elías levantó la cruz y dijo, el miedo es la enfermedad del alma. Y la fe, su cura. Comenzaron a cuidar a los enfermos, sin descanso. Elías oraba, Mateo limpiaba heridas, y poco a poco, la gente volvió a creer. No trajeron oro ni promesas, decían los aldeanos, trajeron fe. Una noche, una niña enferma le tomó la mano a Elías y susurró, Dios me va a curar. Elías le sonrió, Dios ya te abrazó. La fe sana antes que el cuerpo. Días después, la peste comenzó a desaparecer. Los médicos no sabían explicar cómo. Las campanas del pueblo sonaron por primera vez en meses. Mateo cayó de rodillas, llorando. Dios es real, dijo, porque su amor no conoce distancia. Elías respondió, el milagro no está en el aire que respiramos, sino en el amor que damos. Antes de regresar al valle, los aldeanos los despidieron con flores y gratitud. Llévense esto, dijo una anciana, entregándole a Elías un pequeño cofre dorado. Es lo único que queda de valor aquí. Elías lo tomó, pero al abrirlo, vio solo una piedra con forma de corazón. Sonrió. El mismo símbolo que late en nuestro valle. El regreso fue silencioso. En el camino, Elías miró el horizonte y sintió que Dios le hablaba al corazón. No buscaste oro, y por eso lo hallaste. Comprendió que el verdadero tesoro no era material, sino espiritual, una vida entregada a servir. Al llegar, el valle los recibió con luz. Las flores estaban más vivas que nunca, y la cruz de la colina brillaba con intensidad. Elías colocó la piedra del cofre junto al altar. Mateo lo miró y dijo, entonces, el oro existe. Elías sonrió. Sí, pero solo lo ve quien cree. Aquella noche, los viajeros encendieron una gran fogata. Cantaron, oraron, y dieron gracias. Mateo miró a Elías y dijo, nunca pensé que un hombre pudiera tener una fe más grande que sus armas. Elías respondió, porque las armas matan el miedo, pero la fe mata la oscuridad. El viento sopló fuerte, moviendo las llamas. En el cielo, una estrella cayó, dejando un rastro dorado sobre las montañas. Una promesa cumplida, dijo Elías. Dios siempre devuelve multiplicado lo que se entrega con amor. Y así, el valle volvió a ser un faro para los perdidos. Un lugar donde los hombres venían buscando oro, y se marchaban con el alma encendida de fe. Los días se hicieron más largos y el valle más lleno de vida. Los peregrinos llegaban desde lugares que ni Elías conocía. Algunos traían pan, otros canciones, y otros, simplemente, lágrimas buscando descanso. Aquí nadie pregunta de dónde vienes, decía Elías, porque todos venimos del mismo polvo que Dios sopló. Mateo, que antes huía del pasado, ahora lo contaba como testimonio de redención. Una tarde, mientras enseñaba a unos niños a rezar, vio acercarse una figura solitaria. Era un anciano de barba blanca, apoyado en un bastón de olivo. Elías sintió que el corazón se le detenía. Tú, murmuró. Era el mismo hombre que había encontrado en el desierto el primer día de su viaje. El viento pareció enmudecer cuando aquel anciano sonrió. Te dije que aquí hallarías verdad, y así fue. Elías corrió a abrazarlo, pero el viejo levantó una mano. No me toques aún, hijo. Primero escucha. Su voz era suave, pero firme como el viento que guía las nubes. El oro que buscabas no estaba bajo tierra, sino en tu obediencia. Dios te trajo aquí para recordar al mundo que la fe no es un tesoro escondido, es una llama que nunca debe apagarse. Mateo se acercó, conmovido. ¿Quién eres tú, anciano?, preguntó. El hombre sonrió. Soy la voz del camino. Nada más. Elías sintió lágrimas correr por su rostro. Entonces todo esto era parte del plan.
El anciano asintió. Dios nunca improvisa, solo espera. Y cuando un hombre se vacía de ambición, Él lo llena de propósito. Luego miró hacia el valle, donde los niños reían y los hombres trabajaban. Has convertido la codicia en compasión. Has hecho florecer el polvo. Don Ramiro ya no estaba, pero el anciano señaló su tumba desde lejos. El que muere en fe, no muere. Solo cambia de morada. Mateo se arrodilló, conmovido. Él fue nuestro soldado de la esperanza. El anciano tocó el hombro del hombre y dijo, y tú serás su legado. Elías lo invitó a quedarse, pero el anciano negó con un gesto. Mi camino no termina aquí. Vine a verte, no a quedarme. La fe que has sembrado ya tiene raíces. Y pronto deberás entregarla a otros. Elías bajó la mirada. No sé si podré. El anciano sonrió. El que duda de sí mismo, confía más en Dios. Antes de partir, el viejo levantó su bastón hacia el cielo. Una luz dorada descendió sobre la cruz del valle, bañándola en resplandor. El milagro no termina aquí, hijo. Apenas comienza. Luego se alejó caminando, hasta que el viento lo envolvió y desapareció entre la luz. Nadie lo volvió a ver. Esa noche, el valle entero se reunió frente a la capilla. Elías contó la visita del anciano, y todos escucharon con el alma abierta. Nos recordó que la fe no se guarda, se comparte, dijo. Mateo añadió, y que los milagros son mensajes, no trofeos. Los niños encendieron velas, y el valle se llenó de pequeños fuegos, como estrellas sobre la tierra. De pronto, una suave lluvia cayó del cielo despejado. No había nubes, solo gotas que brillaban como oro líquido. Nadie entendió cómo, pero todos se arrodillaron. Elías levantó los brazos y gritó, Dios está entre nosotros. Mateo, llorando, dijo, el oro del cielo cayó sobre la fe de los hombres. La lluvia cesó tan rápido como llegó, dejando sobre cada piedra un brillo leve, como si el valle entero se hubiera bañado de luz divina. Aquella noche, nadie durmió. Cantaron hasta el amanecer, y el eco de sus voces subió hasta las montañas. Elías escribió en su diario, hoy el cielo tocó la tierra. El viejo volvió, y con él, la promesa. Ahora sé que la fe no es solo creer, sino vivir sin miedo a lo imposible. Luego cerró el libro, miró el crucifijo y susurró, gracias, Señor, por enviarnos el milagro del regreso. Cuando el sol salió, el valle amaneció cubierto de rocío dorado. Era como si la bendición del cielo hubiera quedado dormida entre las flores. Mateo, con el rostro iluminado, dijo, Elías, creo que ahora entiendo por qué Dios nos trajo aquí. Elías lo miró y respondió, para enseñar al mundo que la fe, cuando se comparte, vale más que todo el oro del desierto. El viento se levantó, y en su murmullo suave, todos escucharon una voz, el perdón abrió el camino. El amanecer de aquel día fue distinto a todos. Elías despertó antes que el sol, sintiendo que el aire tenía un peso nuevo, como si el tiempo mismo se inclinara en reverencia. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y dijo con voz suave, Señor, si este es el fin de mi camino, que sea en tu paz. En el horizonte, una luz dorada comenzó a abrirse paso entre las montañas, y el valle se cubrió de un silencio sagrado. Mateo lo encontró allí, con el rostro bañado por la primera luz del día. Elías, los peregrinos están listos. Dicen que quieren seguir llevando tu palabra a otros pueblos. Elías sonrió con serenidad. No es mi palabra, hijo, es la de aquel que nunca deja de hablar. Su voz era calma, pero tenía la firmeza de quien ya ha cumplido su destino. Durante la mañana, el valle se llenó de vida. Hombres, mujeres y niños reunidos, sosteniendo velas y flores. Querían agradecerle al hombre que había cambiado sus destinos. Elías los miró con ternura, uno por uno. Yo solo les mostré el río, dijo, pero ustedes aprendieron a beber de su fe. Todos bajaron la cabeza en silencio. Mateo subió al altar junto a él.
Cuando te conocí, yo era un hombre vacío. Hoy soy parte de algo eterno. Elías lo abrazó. Eso es la fe, llenar el alma con lo invisible hasta que se vuelve verdad. Los ojos de ambos brillaban con lágrimas. Elías levantó el crucifijo y dijo, antes buscábamos oro, y ahora somos oro. El de Dios, que no se gasta. Todos aplaudieron, y el eco retumbó en las montañas como un canto de ángeles. Elías sintió el corazón ligero. El valle ya no me necesita, ahora les pertenece a ustedes. Mateo respondió con voz firme, siempre será tuyo. A mediodía, mientras las campanas sonaban, una luz intensa cayó sobre la cruz del cerro. Elías miró hacia ella, y en sus ojos se reflejó el cielo. Dio un paso adelante, como atraído por esa claridad. Dios tenía un plan, susurró. Y se cumplió. Su cuerpo se detuvo, pero su alma siguió caminando hacia la luz. Mateo corrió a sostenerlo, pero Elías ya sonreía. El polvo vuelve a la tierra, pero la fe regresa al cielo. Lo sepultaron junto a don Ramiro, cerca del río. El mismo viento que una vez trajo tormenta ahora llevaba calma. Mateo colocó sobre su tumba el rosario que Elías le había regalado. Hermano, sembraste la fe en hombres de piedra. Ahora florece en cada uno de nosotros. El valle entero lloró, pero era un llanto de gratitud, no de pérdida. Con el tiempo, el santuario se volvió leyenda. Los viajeros decían que al amanecer, una luz dorada descendía sobre el río, y que si alguien se arrodillaba allí, podía sentir el pulso del corazón del valle. Mateo se convirtió en guardián del lugar, enseñando lo que había aprendido. El oro se acaba, la fe no, repetía. Años después, un niño preguntó, ¿dónde está el hombre de la cruz? Mateo sonrió y señaló el cielo. Mira la luz sobre el monte, allí está. Y en efecto, una claridad cálida se extendía desde la cima, como si el alma de Elías siguiera bendiciendo la tierra. El diario de Elías fue hallado dentro de la capilla. En su última página decía: no busques oro donde duerme la fe. No temas el desierto, porque allí Dios habla más claro. Cuando las armas callen, la fe cantará. Y entonces sabrás que nunca estuviste solo. El valle se mantuvo vivo, año tras año. Los peregrinos llegaban, dejaban piedras en forma de corazón y se marchaban con lágrimas de paz. Algunos decían haber visto al anciano del bastón, caminando entre los campos al amanecer. Otros aseguraban que en las noches de viento, una voz murmuraba entre las flores, el perdón abrió el camino. Y así, aquel lugar que una vez fue campo de codicia se volvió tierra santa. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora brillaba la fe. Elías no dejó oro, dejó esperanza. No fundó un templo de piedra, sino de almas. El Valle Dorado se convirtió en símbolo de lo eterno. Cada atardecer, el sol se despedía tiñendo el cielo de oro, y Mateo, envejecido pero firme, se arrodillaba frente a la cruz, repitiendo las mismas palabras con las que todo comenzó: buscaban oro. Y hallaron un hombre con fe más grande que sus armas. El tiempo pasó como un suspiro sobre el valle, pero la fe nunca se apagó. Las flores seguían creciendo entre las piedras, el río seguía cantando, y cada amanecer traía consigo una luz dorada que parecía bendecirlo todo. Elías se había ido en cuerpo, pero no en espíritu. Su nombre ya no era el de un hombre, sino el de una promesa cumplida. Dios tenía un plan, decían los que llegaban, y al pronunciar esas palabras, el viento parecía responder con un suspiro de eternidad. Mateo envejeció con calma. Su rostro, marcado por el sol y la vida, conservaba la serenidad de quien comprendió que la fe no se mide en milagros, sino en días vividos con amor. A menudo, se sentaba frente al río, mirando el reflejo del cielo en el agua. El oro sigue allí, murmuraba, pero ahora lo veo en cada mirada agradecida. El valle era su hogar, pero también su testamento. Los viajeros seguían viniendo. Algunos en busca de curación, otros de consuelo, otros simplemente por curiosidad.
Y todos, sin excepción, se marchaban distintos. Había algo en el aire del valle, una mezcla de polvo, oración y esperanza, que purificaba incluso los corazones más endurecidos. Nadie sabía explicarlo. Solo se sentía. Una tarde, Mateo tomó el diario de Elías y lo releyó bajo la sombra de un olivo. En cada página encontraba una lección, una chispa de luz. No temas la tormenta. En ella se escucha la voz de Dios. El perdón abre el camino. El oro del alma no se busca, se deja brillar. Cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Gracias, hermano. Nos enseñaste a ver con el corazón. Con el paso de los años, la capilla se convirtió en santuario. No había estatuas de oro ni vitrales de colores, solo madera sencilla, velas encendidas y la cruz del cerro brillando bajo el sol. Los niños jugaban alrededor, las mujeres cantaban himnos y los hombres cultivaban la tierra con gratitud. Era un paraíso humilde, sostenido por fe y memoria. Una noche, cuando las estrellas parecían más cercanas que nunca, Mateo sintió que su cuerpo se rendía. Se acostó junto al altar, donde tantas veces había orado, y susurró: Elías, voy hacia ti. El viento sopló suave, moviendo las cortinas. En ese instante, el valle se llenó de una luz dorada, y los que estaban cerca juraron ver dos figuras caminando juntas hacia la colina, una joven y una anciana, ambas hechas de luz. Al amanecer, la cruz del monte brilló más fuerte que nunca. En la tumba de Mateo, alguien encontró una inscripción grabada en piedra: la fe es el oro del alma. Quien la busca con amor, la encuentra eterna. Los peregrinos lloraron, pero sus lágrimas eran dulces. El valle, otra vez, había visto partir a un justo. Los años se volvieron siglos. Las montañas siguieron firmes, el río siguió su curso, y el viento, eterno mensajero, continuó contando la historia a quienes sabían escuchar. Buscaban oro, decía, y hallaron un hombre con fe más grande que sus armas. Los ancianos la repetían, los niños la soñaban, y el cielo la confirmaba con cada atardecer dorado. Hasta hoy, quien llega al valle siente algo que no se puede explicar. Algunos dicen que el aire huele a incienso, otros que se escucha una campana sin cuerda, o una voz que susurra entre los álamos: Dios tenía un plan. Y cuando el sol se pone, el reflejo en el río parece formar un corazón de luz, recordando que el verdadero tesoro nunca fue el oro, sino el alma que aprendió a creer. El diario de Elías fue hallado intacto siglos después, guardado en una urna de madera. En su última página, una frase escrita con tinta desvaída resumía todo su legado. Cuando el alma sufre, Dios escribe la historia. Y así, el Valle Dorado siguió siendo faro para los perdidos, altar para los arrepentidos, y cuna para los que aún creen que el milagro no es ver para creer, sino creer para ver. Porque el cielo no queda lejos, habita en cada corazón que aprende a confiar. Al caer la tarde, el viento sigue soplando entre las flores secas, y si cierras los ojos, todavía puedes escuchar la voz del joven que cambió el destino de todos. Buscaban oro, y hallaron un hombre con fe más grande que sus armas. Espiguilla de arroz y el eco responde, suave, eterno, como un suspiro del cielo. El perdón abrió el camino.